camino. Cuántas veces he flaqueado al caminar, pero tú me levantaste, me ayudaste a comenzar. No hay nadie que me ame como tú. Gloria a Dios, Señor, nos ama. Ya no tienen vergüenza. Hay descaro, no tienen descaro tampoco. No tienen vergüenza uno con otro. De que estoy con hombre y el hombre está conmigo y los dos somos hombres. Dios ve eso, no con amor. Dios no ve eso con agrado. Dios no ve eso como ay, ellos se aman. No, Dios no ve eso así. Dios no piensa así. Aquí la Biblia nos dice cómo Dios lo ve y cómo Dios piensa de esto. Aquí la Biblia dice que Dios lo ve como algo abominable. Y abominable significa que Dios lo ve como algo asqueroso, sucio, pervertido. Usar a otro hombre de mujer siendo hombre. Usar, aleluya, parte de su cuerpo que no se hicieron para este tipo de relación y lo usan para esto delante de Dios. Es asqueroso. Dios no se equivoca. Dios hizo lo que hizo para relaciones sexuales y lo hizo bien. Es la perversión del hombre que se deja jalar, se deja seducir, se deja controlar y se descontrola cuando el diablo comienza a meterle en el corazón cosas que no son correctas delante de la presencia del Señor. Y cuando haces eso, Dios lo ve abominable. Y déjame decirte una cosa, hay dos tipos de gay, el activo y el pasivo. Y ahora, se enseñe, lo que se enseñe es lo que nos dice la palabra. Se enseña lo que se enseña. El pueblo estaba corrompido, el pueblo estaba haciendo todas estas cosas. Otros estaban violando niños, otros estaban en adulterio. No es que el adulterio sea mejor que la homosexualidad. Ambos son pecados y te llevan al mismo infierno. Ambos son pecados como la fornicación, la drogadicción, el alcoholismo. Todo lo que es contrario a lo que Dios enseña en su palabra es abominable ante los ojos del Señor. Entonces, cuando alguien te está enseñando, o alguien está predicando, o alguien te está llevando la palabra, o alguien intenta decirte que esto es correcto porque la ciencia delante de Dios no es nada. La palabra ciencia que encontramos en la Biblia no se refiere a la ciencia científica que nosotros conocemos hoy. De eso hablaré después. Pero lo que la Biblia sí nos está diciendo es que se enseñe lo que se enseñe, sin importar quién lo enseñe. Dice la palabra, tiene que tener su respaldo, apoyo en el texto sagrado, o sea, en las sagradas escrituras. De lo contrario, no es de Dios y no tiene que ser acatado por nadie, le duela a quien le duela. Tiene que ser de acuerdo a lo que dice la palabra. Cuando algo es de Dios, va con la palabra. Cuando algo es del Señor, se apoya con la palabra. Cuando algo es de Dios, sencillamente está registrado en las Sagradas Escrituras. Pero cuando haces algo contrario a las Sagradas Escrituras, esto no es del Señor. Mírame en Isaías capítulo 8, donde el profeta habla de esta verdad. El profeta lo dice. En el versículo 20 dice, a la ley y el testimonio. Si no dijere conforme a esto, o sea, conforme a esto significa conforme a lo que está escrito, dice el profeta, es porque no les ha amanecido. Eso significa, es porque no tienen la verdad. Es porque lo que están diciendo no va de acuerdo al mensaje glorioso de la palabra. Y aquí vamos a entrar en la parte de que le duela a quien le duela. Esto hay que decirlo porque es de la verdad. Estamos en el tiempo. La Iglesia Popular en sus actividades como iglesia desarrolla anualmente lo que se conoce como la Cuaresma, o le llaman también el misterio pascual de Cristo. Para comenzar, para impresionar a sus fieles, usan mucho la palabra misterio, lo cual confunde a muchos porque no saben de qué misterio les hablan. Pero es una forma de impresionar y de hacer ver que tienen la gran actividad divina y que ellos son, aleluya, los dueños de esta verdad. Y hablan acerca de hacer Cuaresma, que vamos a de la actividad, que el misterio pascual de Cristo. Pregúntale a uno, pregúntale a alguien de la banca en la Iglesia Popular qué es el misterio pascual de Cristo. A lo mejor no saben, no entienden de qué le hablan. Entonces es para impresionar, para llamar la atención, para hacer ver que es una gran enseñanza.
Pero la Biblia, aleluya, no presenta estas cosas. Entonces, misterio es una palabra y es la palabra clave de la religión babilónica. Estamos hablando de los días, aleluya, de Josías y de Ezequiel, donde Babilonia estaba activo y estaba sencillamente desarrollando sus enseñanzas dentro de una humanidad y dentro también del pueblo del Señor. Pero la palabra misterio, que no se te vaya la palabra misterio, es la palabra clave de la religión babilónica y la palabra que los delata como babilónico y no como cristiano. O sea, la palabra misterio lo que hace es que deja ver que eres babilónico y no que eres cristiano. ¿Por qué? La religión babilónica era llamada la religión justamente de los misterios. Era llamada la religión de los misterios porque consistía en una serie de símbolos, de letras, de palabras y de cosas que eran misteriosas y que solo los sacerdotes de la religión babilónica sabían interpretar y podían entender y creer y podían desarrollar y enseñar. El pueblo no entendía, el pueblo no lo sabía, el pueblo no lo comprendía y por eso fue llamada la religión de los misterios. Pero muchos de estos misterios no tenían nada que ver con Dios, no tenían que ver con la palabra, tenían más bien que ver con cosas diabólicas, con cosas satánicas, con fórmulas mágicas, con invocaciones de nombres, de fuerzas y demonios que ellos llamaban para hacer sus ritos y para hacer toda aquella clase, aleluya, de manejo espiritual equivocado que ellos hacían. Y por eso esos demonios tomaban control en grandes cantidades de personas para hacer con ellos como querían, porque ellos los llamaban justamente para este tipo de cosas. Es ahí donde nacen los filtros de amor, es ahí donde nacen los resguardos, es ahí donde nacen, hermanos, oraciones para conquistar mujeres, es ahí donde nacen oraciones para defenderme del enemigo, es ahí donde surgen por estos demonios las oraciones para arruinarle la vida a alguien, para volverlo homosexual, para volverlo alcohólico, para volverlo pervertido, para volverla prostituta. Todo sale de Babilonia a través de lo que se conoce como la religión de los misterios. Entonces la palabra misterio no se encuentra, escúchame bien, en ninguna parte de los evangelios con relación a eso. No aparece la palabra misterio en ninguno de los evangelios. Digo, en ninguno de los evangelios con relación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús no es un misterio. Entonces el misterio pascual de Cristo, eso no se aplica al Señor. Mírame Mateo capítulo 13. En el versículo 11, Jesús usó la palabra misterio solo para referirse al reino de Dios y no a su propia persona. Esa es la forma como el Señor Jesucristo usó la palabra misterio. Mateo 13, 11. Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. En Marcos capítulo 4 versículo 11, y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. En Lucas 8:10 dice: y les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue usar la palabra misterio, los evangelios, para referirse al reino de Dios y no para referirse a su persona. Entonces, lo que tenemos que observar y notar, que el misterio pascual de Cristo, de que tanto habla la iglesia popular, no existe en la Biblia. Es pura mentira. No existe tal misterio pascual de Cristo, no existe tal misterio de... No, eso es un invento. Eso no es real, eso no está en la palabra. La Biblia no enseña eso. No aparece en ninguna parte de las Escrituras tal designación, aleluya, hablando de nuestro Señor Jesucristo. No hay tal misterio pascual, porque ese misterio no existe, no es verdad. Entonces la Biblia habla en el Nuevo Testamento muchas veces de misterio, pero siempre lo hace con relación a Jesucristo, la iglesia, Dios y la salvación de los gentiles, y nunca como algo que está escondido, sino más bien como algo que ha sido revelado y ya conocido por todos. Entonces, cuando se está hablando de misterio, está hablando con relación al Señor
a la salvación, al Espíritu Santo, al perdón. Y esto, dice la Biblia, no está escondido. Ya no es un misterio escondido, ahora es un misterio que ya es revelado y es conocido y ya se sabe y está en la palabra de Dios. Pero tal misterio pascual de Cristo es falso. Eso no existe, no está en la palabra. Significa que no hay que hacer algo especial ni una actividad especial tratando de conmemorar algo que no está en la palabra. Entonces la Biblia habla del misterio de la oportunidad de salvación de los gentiles, que son todos aquellos que no son judíos. En Romanos capítulo 11, por ejemplo, y el versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice acá. No quiero que ignore este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces el misterio aquí era sencillamente que los gentiles también tenían la oportunidad de ser salvos. Entonces la Biblia también habla del misterio que ya ha sido revelado y conocido por toda la gente. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 16 del libro de Romanos, y Pablo le dice en el versículo 25 y 26: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, en los días del apóstol Pablo y antes de los días de él, años antes. Todavía no se entendía ni se podía creer por parte de los judíos que algún gentil pudiese entrar en el reino de los cielos. Ese era el misterio de que Pablo habla, de que ahora ya se ha revelado que sí es verdad. El versículo 26 de Romanos 16 dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Y terminando el misterio era que los gentiles serían salvos igual que los judíos. O sea, Pablo le está diciendo este misterio. Lo que está diciendo es que así como el judío es salvado por el Dios Todopoderoso, también los gentiles serán salvados por el Dios Todopoderoso. Él está diciendo: el gran misterio es que el Dios de los judíos también es el mismo Dios de los gentiles, y que el cuerpo de Cristo, en donde van a estar los judíos, también es el mismo cuerpo de Cristo donde estarán los gentiles, y que el plan de salvación por el cual serán salvos los judíos es el mismo plan, no otro, el mismo plan de salvación con el cual se salvarán los gentiles. Así que judíos y gentiles, todos estarán en el mismo cuerpo, porque no son dos pueblos, ahora son un solo cuerpo, y se llama la iglesia del Señor. Cuando Pablo soltó esto, los judíos, muchos no podían entenderlo, muchos no querían aceptarlo, muchos no querían, aleluya, que se les dijera que los gentiles también eran parte, y los gentiles glorificaban al Señor, porque se daban cuenta de que Pablo había dado una interpretación tremenda, poderosa, gloriosa, llena de la unción del Espíritu Santo, y que ahora ellos también podían ser salvos igual que los judíos. Si el judío recibe el Espíritu Santo y habla en lengua, también los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo hablando también en otra lengua. Mírame en Efesios capítulo 3. El misterio era que los gentiles serían salvos igual que los judíos. Efesios 3, 5 y 6 dice claramente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Lo vio? Él dice: en otros tiempos no se dio a conocer. Dice: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que por el Espíritu, que los gentiles, dice él, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Ya lo vio? Y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, cuando dice ahí que los gentiles son copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, está diciendo todas las promesas que Dios le ha dado a los judíos, de bendecirlo, de prosperarlo, de levantarlo, de llenarlo de gozo, de traerlo a bendición grande. Todas esas también pasan a ser parte de las promesas de los gentiles. Vuelvo y lo leo: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces no hay dos iglesias,
No hay dos grupos, no es uno allá y uno acá. No es judío, acá hay un plan de salvación para el gentil, otro plan de salvación para el judío. No, eso no es real, eso no está en la palabra, es el mismo cuerpo. O sea, todos somos parte de la misma iglesia. Si el judío quiere ser salvo, tiene que entrar. Le duela a quien le duela y le guste o no, por el mismo plan de salvación que entré yo y que van a entrar otros que se están convirtiéndose al Señor. ¿Por qué? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todos tenemos que entrar por el mismo plan. Todos somos parte de la misma iglesia y el mismo Dios de los judíos es el Dios de los gentiles. Pablo el apóstol dice claramente y enseña a la iglesia, le dice a la iglesia directamente, hermanos, que en los tiempos de la iglesia, en el tiempo que estamos viviendo, periodo de la iglesia, él dice claramente y revela el misterio de Jesucristo, dice, viviendo dentro de los cristianos por su Espíritu Santo y por la fe en el Señor. Entonces Pablo habla de este hecho, de esta verdad, de esta promesa divina, como una revelación de un misterio que en tiempos pasados nadie lo sabía ni lo conocía. Nadie sabía ni entendía ni podía comprender el hecho de que vendría un tiempo en que el Espíritu Santo del Señor haría morada dentro de aquellos que creyesen en el Señor y, aleluya, entregaran sus vidas al Señor. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia, que estamos viviendo ese tiempo en donde, aleluya, se ha desarrollado y se ha, hermano, revelado el misterio del Espíritu Santo del Señor viviendo dentro de la vida de los cristianos. O sea, el verdadero templo de Dios no es un templo hecho de mano. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, pero Dios ya había escogido de antemano el templo dentro del cual Él quería vivir y habitar, y se refiere directamente a los seres humanos, a los creyentes que creyesen en Él, que santificaran su vida para Él y le entregaran sus vidas al Señor. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, y vamos a ir ahí rápidamente, en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 27, Pablo dijo aquí en la palabra, Pablo dice aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, dice Pablo, la riqueza de la gloria de este misterio, dice él, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces él especifica, deja claro que este era un misterio, porque este misterio no era conocido, pero habla de la promesa del Espíritu Santo viviendo en la vida de los cristianos como un misterio que ahora se ha revelado a la humanidad. Ahora quiero que note y se dé cuenta que Jesús nunca enseñó una preparación previa para la celebración de la Pascua, y menos una preparación de 40 días, dice la palabra. Entonces no encontramos en todas las Sagradas Escrituras una enseñanza que vaya acorde con esa, aleluya, práctica religiosa, humana, pagana, babilónica, de querer tener 40 días previos a la celebración de la Pascua. No aparece en la palabra de Dios semejante, hermano, evento o semejante actividad religiosa con relación a Jesucristo. Esto no es real, esto es falso, esto es mentira. Nadie necesita una preparación previa para la celebración de la Pascua, al menos que tenga que arrepentirse de algún pecado. Pero no habla, hermano, de penitencia, no habla, hermano, tampoco de ayuno, no habla de 40 días, no habla de no comer carne, ni no comer aquello, ni no comer lo otro, o guardar este y aquel día. Esto no está en la palabra del Señor. Ahora, la palabra cuaresma no aparece en ninguna parte de la Biblia, y no es mencionado ni una sola vez la palabra cuaresma en relación con ningún evento, acontecimiento, enseñanza o doctrina, dice la palabra. Luego entonces cabe la pregunta, y es lo que tenemos que preguntarnos en este momento: ¿de dónde sale la celebración de, hermano, de la enseñanza del miércoles de ceniza, la enseñanza de la cuaresma, la Semana Santa? ¿Quiénes eran los que lo practicaban? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo practicaban? ¿Cuál era la finalidad? ¿Y hasta dónde querían llegar con estas prácticas? Porque lo que sí es cierto
es que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ya habían algunos que estaban practicando todas estas clases de eventos religiosos, pero no tenían absolutamente nada que ver. Están completamente divorciados, diametralmente opuestos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y no tiene ningún paralelo en las Sagradas Escrituras, ninguna de estas prácticas con las profecías bíblicas en relación a lo que Cristo iba a hacer e hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿de dónde sale? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegó a la iglesia cristiana? ¿Cómo pasó a muchas iglesias evangélicas que están celebrando cosas que ellos o no saben lo que están celebrando, o han apostatado de la verdad y han, hermanos, sencillamente hecho un sincretismo entre la enseñanza del evangelio y las prácticas paganas, mundanas, diabólicas, se puede decir babilónicas, que tiene la iglesia popular hoy, y se han metido en esto? Pero la Biblia nos enseña, la historia misma nos da el testimonio de que la Cuaresma, primero que todo, sobre todo, es de origen pagano. Eso es real. Por eso hemos dicho aquí ya varias veces que se puede probar, aleluya, 100%, sin temor a equivocarme, que todo lo que hace la iglesia popular es de origen pagano. Viene del paganismo, sale de Babilonia y tiene las mismas y afines prácticas que tenían en el imperio babilónico. Babilonia es Mesopotamia. Mesopotamia es lo que es hoy Irak. Nosotros tenemos, aleluya, la palabra del Señor. Viene de los judíos. La Biblia dice la salvación viene de los judíos, no viene de los iraquíes, no viene de los iraníes, no viene de ninguno de esos pueblos, ni de los cananeos, ni de los asirios, ni los egipcios. Y esta práctica religiosa pagana dentro de la iglesia popular viene de iraquí, de los iraquíes, de Irak, viene de ese lugar, de Babilonia, no viene de los judíos. Por tanto, y como no concuerda en lo absoluto con la palabra del Señor, sabemos que todo es falso, todo es mentira, todo es babilónico. Mire, la gente lo tienen disque practicando la religión cristiana en la iglesia popular, y ellos no están practicando cristianismo por ninguna parte. No hay cristianismo en nada de las cosas que ellos hacen. Están practicando un paganismo puro, descarado, mezclado. Lo que han mezclado son los nombres de aquellos que fueron creyentes en la tierra en un tiempo y han hecho una amalgama de mentira y falsedad, pero la práctica en sí es una práctica babilónica. Entonces la Cuaresma es de origen pagano, y todo lo que encierra se centraliza en el inmundo imperio babilónico. Ya lo acabamos de decir. La Cuaresma toma parte o forma religiosa en un personaje demoníaco llamado Tammuz, quien era, aleluya, el hijo de Nimrod, y su madre era una mujer llamada Semíramis, pagana, bruja, hechicera. Todo eso salió de Babilonia. De ahí sale toda esa enseñanza. Ahora Tammuz muere y su madre Semíramis, en un acto macabro de hechicería, dice la historia religiosa, lo devuelve a la vida. Ahora escucha bien esto. La resurrección de Tammuz ocurre el domingo de la resurrección de Tammuz, en medio de la primavera. Pero 40 días antes de ese evento inicia el luto por la muerte de Tammuz. Los sacerdotes babilónicos preparaban ceniza para marcar a sus fieles en la frente con la señal de Tammuz. Acuérdate que el nombre Tammuz es una T, no tiene el palito arriba, que es lo que la iglesia popular hizo ahora. Sencillamente puso un palito arriba de la T y se convierte en una cruz, según ellos, cristiana. Pero la cruz realmente como símbolo no es cristiano. Todo el que ha estudiado la escritura sabe que la cruz como símbolo real no es cristiano. Lo han tomado como cristiano porque Jesús murió en la cruz. Pero si hubiera muerto fusilado, entonces ¿qué cargarían en el cuello? ¿Qué símbolo tendrían ellos en el cuello? ¿Qué símbolo tendrían en la frente? Una escopeta, un revólver, una Uzi, una ametralladora. Es absurdo. Ese concepto, ¿cómo se llama? Ese argumento que no tiene peso en la palabra del Señor, aleluya, no es, aleluya, aceptable, no es válido. Pero todos han hecho esto porque esa práctica de ponerle esa ceniza viene de Babilonia, cuando ellos sencillamente lo hacían para celebrar y darle honra y honor a un personaje llamado Tammuz, que era un diablo realmente en la tierra, haciendo cosas perversas y malas. Los sacerdotes babilónicos
preparaban ceniza para marcar a sus fieles en la frente con la señal de estamos. Ese es el verdadero origen del miércoles de ceniza y la cuaresma, que no son más que 40 días de luto por la muerte de Tammuz. Lastimosamente, muchos pastores cristianos evangélicos han entrado, se han descarriado, han apostatado. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no saben la verdad de esta palabra. Ellos no saben la verdad de la historia real. También ellos han sido engañados con el cuento de que la iglesia popular es cristiana cuando no es cristiana, es pagana. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y